Hoy os traigo un episodio de opinión, aunque no de mi opinión, sino la de varios suscriptores del canal de Telegram y seguidores de Twitter a la pregunta que lancé, que era la siguiente: comenta algo que te haga abandonar un podcast y no volver a él nunca más. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Bienvenido o bienvenida al último episodio de la semana de Al otro lado del micrófono. Ya sabéis que me gusta siempre cerrar las semanas con capítulos un poquito más reflexivos, donde os ofrezco mi opinión normalmente, aunque hay veces que no, como es el caso de hoy, sobre algún aspecto determinado del ámbito del podcasting. Antes de comenzar con las lecturas a las respuestas de la pregunta, o bueno, del anzuelo que puse en Twitter y en Telegram, dejadme que dé las gracias a dos suscriptores que tengo, a dos cofiteros de pro que tengo en mi Ko-fi, y los cuales me han hecho llegar al último objetivo que tengo que celebrar, que ya he alcanzado la recaudación mínima para hacer el pedido a Amazon Estados Unidos de una maleta de transporte para mi queridísima Rodecaster, que utilizo todos los días para grabar este podcast y que también me facilitasteis muchos de vosotros. Esta maleta es una Casematics que espero poder presentaros tanto en vídeo como en audio dentro de poco, porque la verdad que es bastante jugosa para todos aquellos que tenemos una Rodecaster Pro 1 o 2. Eso ya da un poco igual porque se ajusta a los dos, pero sobre todo los que lo sacamos mucho de paseo, porque meterla en una mochila, en una maleta, tiene que ser una maleta bastante dura, bastante, en fin, bastante protegida para que no se lleve ningún golpe, y es que es un aparato bastante, no sé si sensible o no, pero sobre todo bastante caro, y hombre, ya que fue un regalo de todos mis oyentes, pues qué mejor que cuidarlo como se merece. El caso es que hoy quiero dar las gracias a Yayo Friki, del podcast Los viejos frikis nunca mueren, y a Churumbel, los cuales mes tras mes ponen su granito de café digital para que este podcast sea sostenible y te llegue a tus oídos completamente gratis. Si tú también quieres hacer tu aportación, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Uy, esta locución de Carmen no sé si cambiará después del verano, porque he estado haciendo pequeños trámites con ella para renovarla un poquito de cara a la próxima temporada. Bueno, como decía, lancé una pregunta tanto en Twitter como en el canal de Telegram para ver cuáles eran esas cosillas que los oyentes detestaban de algunos de sus podcasts y que les tiraban tan para atrás que eran capaces de no solamente parar el episodio que estaban escuchando, sino que encima se desuscribían directamente de ese podcast para no volver nunca más a él, porque no soportaban más esas prácticas. No voy a decir esos ruidos porque no siempre son ruidos, sino esas prácticas, esas opiniones, en fin. Dejadme que os lea todas las respuestas que recibí. Por un lado, en Twitter, por ejemplo, tengo la de Fernando el Catódico, @fercatodic, que decía: excesivo ruido de comida y sobre todo contenido insustancial. Incluso los podcasts de humor deben tener currito contenido. Pues sí, efectivamente, Fernando. Buarnet, @Antonio Buarnet, decía: lo más importante que no sepan de lo que están hablando. También llego a regular que pierdan mucho tiempo al principio hablando de cosas personales o el cuñadismo. Y si no tiene buen sonido tampoco me quedo. Si hay gente dedicando tiempo a escucharte, respétala cuidando el resultado. Efectivamente, esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que respetar a los oyentes, porque si no, no nos dedicarán ese preciado tiempo que nos dedican o que nos dedicaban hasta ahora. Darnea, @Darnea, que por cierto quiero darle las gracias porque fue el último cofitero que me hizo el último impulso para la Casematics, como os he comentado antes, esta funda de transporte para la Rodecaster, y dice lo siguiente: siendo que la mayoría son de videojuegos, que se centren en la dichosa guerra de consolas. Sí, esto que a veces le da muchas visitas a unos en YouTube sobre todo, y en Twitch, en los podcasts. David Bernat, @Bernilos, dice que bromen y se hagan los graciosos con temas machistas o xenófobos, y si la miniatura es grosera ni siquiera entro. Pues sí, efectivamente, David, toda la razón del mundo, y creo que tenemos un caso en la cabeza, tanto tú como yo,
que es digno de estudio. Galeana, @GaleanaRGM, contestaba David diciendo lo siguiente: lo de la miniatura lo suscribo para clicar y entrar. Apunto la mala adicción, la falta de un pequeño guión y cuando son varios el atropellarse al hablar y que no se entienda nada. Manuel Mendaña Soaje dice, @Manuel Menda dice: lo único que me ha hecho abandonar un podcast hasta la fecha es que coman mientras graban. Tengo un serio problema con eso, me resulta algo totalmente insoportable. Fede, el esgrimista de la palabra, @Fede Esgrimista, dice que califiquen algo como ideología de género. Me molesta casi igual el discurso de la inclusión forzada, pero eso a veces lo perdono. Eduardo Martín, @EduardoMartinCo, dice: un tercio de programa destinado a anuncios varios. Para eso ya está Antena 3, efectivamente. Y Telecinco me atrevería a sumar. Tiago Insolación, @Tiago Insolación, dice: machismo. Y bueno, muchos ismos. Pues sí, efectivamente, Tiago, todo lo extremista y todos los ismos no suelen acabar bien, tanto fuera como dentro de los podcasts. Los compañeros de El Mundo No Nos Merece, @EMNNM_podcast, dice: los volúmenes y el griterío. Si el audio no está bien, ya es un no. Pero es que a veces si está bien grabado, pero no editan los gritos y o carcajadas, deberían poner, y te revientan el oído. Uf. Pues sí, efectivamente, toda la razón. Hay que mínimo ecualizar los volúmenes para que coincidan, ¿no? Estos famosos loops, que por lo menos si hay muchas risas, que suenen todas igual, no que suenen solo las risas y el resto de programas se escuchen muy pero que muy bajitos. Javi Calvo, @JCalvo_, dice: que me aburra. Pues sí, efectivamente, si te aburre un podcast normalmente lo acabas borrando de tus suscripciones. Carlos Vites, @VitesOnline, dice: para no repetir comentarios anteriores, agrego que tengan 2, 3 y 4 publicidades que te sacan de un tema, y si es corto el audio no sabes si has sintonizado una teletienda o un podcast que quieras escuchar. Finalmente, audios robotizados y aberrantes diferencias de volúmenes. Vanessa, @Van_esa, dice: la mala calidad del audio. Algo imperdonable en pleno 2023, donde todos o casi todos ya sonamos decentemente. No voy a decir perfecto, pero al menos decente. Sayonara Baby Podcast, @SayonaraFM, dice que dejen de publicar contenido. Hombre, sí, esto es obvio. Aunque yo hay veces que retomo episodios antiguos de algún podcast que ya deja de grabar, Eduardo del Hierro dice... Edu del Hierro dice: cuando noto en varios episodios que ya no lo escucho y paso al siguiente de mi lista. Falta de interés, básicamente. Sigor Vallejo, @Sigor Vallejo, dice: comentarios homófobos, machistas, racistas o de ultraderecha. Y si se oye mal, agur. Pues efectivamente. Tengo por aquí a Rafael Valero, organización empresarial, @Rafa Valero_, que dice: que hablen tan lento que ni subiendo la velocidad al doble mantenga un ritmo. Es que no me gusta que me hagan perder el tiempo. Moyandroid, @Moyandroid con 2 Ds al final, que se repitan los temas una y otra vez. Pin Apol, @Pin_Apol, que confundan sexo y género. Manucasten, @Manucasten, poco ritmo en la conversación. Hay podcasts con información muy buena, pero que se vuelven insoportables por el ritmo que llevan los conductores. Y en último lugar, al menos en Twitter, las compañeras de @atemporadas, si los participantes parecen obligados a hacer el podcast y no transmiten ilusión o disfrute. Pues sí, esto también es muy, pero que muy excluyente para el oyente. Si al final no transmites nada de pasión y lo grabas por obligación, se suele notar, ¿no? Se suele transmitir. Me voy a Twitter, donde Galeana, que ya comentó me voy a Telegram, y Galeana, quien ya comentó en Twitter, dice: te voy a dar 2 por el precio de 1. Lo primero, la dicción. El personal se pone delante de un micro y no cuida la dicción. Suelta lo primero que le viene a la cabeza sin vocalizar. Lo segundo, ¿para qué va a molestarse en hacer un pequeño guión? De acuerdo en que los podcasts de tertulia esto está de más, pero al menos que se note que te lo has currado. Y 3, de propina. Cuando es un podcast de tertulia, lo que yo llamo ser un patio de vecinos, todos gritan tratando de imponerse, se atropellan las voces y al final no escuchas nada.
Gracias por leer hasta aquí y, por cierto, siempre le doy 2 oportunidades al podcast. Un día puede que no estemos inspirados, pero 2 ya... esto también me pasa a mí. Yo suelo siempre, cuando descubro un nuevo podcast o al menos cuando le doy la oportunidad, me bajo no 1 sino 2 episodios y normalmente me los escucho los 2. Juan, de Tardes de Bocata, dice que se escuche fatal, que al escucharlo con cascos se hace súper molesto y los fanboys absurdos que me cabrean mucho. Aguel dice... que no pueda seguir escuchándolo en mi podcatcher. Mi lista de reproducción no se agota, así que nunca cambio de aplicación para buscar nuevo contenido. Danny Maverick dice, la prepotencia cuando dejan claro que si no piensas como la gente del podcast que escuchas, eres un inútil. Pues sí, totalmente. Andrés Becerra dice, repito algunos que ya dijeron para que valores su impacto, que se atropellen las voces y no se entienda lo que dice cada uno, que vocalicen mal los conductores o dejen caer la voz al final, con lo cual no sabes qué dijeron y tocaría repetir para entender, de esto me canso, cuando no hay preparación o se promete algo en el título o la presentación y luego no se da en el desarrollo, terminan diciendo trivialidades y me dejan la sensación de estafa, me robaron el tiempo, que significa vida. Ejemplo, se anuncia un análisis de un informe y se limitan a leerlo, sin aportar razonamientos que profundicen en lo que implican esas cifras. Y paro para no agobiarte. Por cierto, excelente petición, importante conocer el sentir del oyente. Felicitaciones. Nada, al contrario, gracias a ti por participar, Andrés. Tony, también, que le hemos tenido por Twitter, pero ahora participa a través de Telegram, dice, admito que mi podcast cumple algunas de las cosas que aquí se mencionan, pero son parte de su esencia. Bueno, pues hasta aquí las respuestas a esta pregunta que responderé yo mismo en un próximo episodio, pero si no se me va a hacer muy largo y os daré las claves que al menos para mí como oyente me tiran para atrás de un podcast hasta de suscribirme. Cosa que tiene que ser bastante heavy porque yo, bueno, no, me lo voy a guardar, voy a ser bueno, me lo voy a guardar para el siguiente episodio y así tengo ya para otro capítulo. Si queréis uniros a estos últimos comentarios a través del canal de Telegram, solamente tenéis que entrar en t.me/al otro lado del micrófono, donde por cierto también podréis participar en la encuesta que hago cada sábado por la mañana para conocer cuáles son vuestros, o al menos para vosotros, los mejores capítulos de cada semana y que de esa manera me ayudéis a hacer una mejor parrilla de contenidos de cara a próximas semanas. Espero que tengáis un gran fin de semana lleno de podcasts, que no cometan estos errores que no gustan a la mayoría de mis oyentes, pero sobre todo, que sí encontréis podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes, con motivo del lunes podcastero. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.